Yo creo que la alegría que compartimos en esta mañana de saber que Cristo ha resucitado no era exactamente lo que sentían las mujeres cuando fueron a visitar el sepulcro aquella mañana del domingo. Las escrituras nos dicen que muy temprano en la mañana, en el Evangelio de Juan, María fue al sepulcro muy temprano, quizás con una serie de emociones acumuladas, el cansancio de los días anteriores, la tristeza de haber perdido a su maestro y amigo y probablemente el temor a ser descubierta. Y llega a ese jardín que por cierto nos dice Juan, que era donde se encontraba el sepulcro, buscando acercarse a Jesús, quizás a rendirle un último adiós, a venerar su cuerpo tendido en la tumba. Y su sorpresa es encontrarse con la piedra removida del sepulcro. Al llegar nosotros a este domingo de resurrección, nos encontramos no solamente con el gran milagro de la resurrección, sino que, como les he dicho a lo largo de esta serie de sermones sobre Juan, no es un milagro solamente, sino que es una señal. En el libro de Juan no existen milagros, existen señales que son milagros, pero más grandes porque apuntan hacia algo más. No tuvimos la oportunidad de ver todas las señales en el libro de Juan o en el Evangelio de Juan, así que vamos a tratar de recordar algunas de ellas. De hecho, los comentaristas nos sugieren que hay 7 señales en el libro de Juan. La primera de ellas, en Juan 2, cuando Jesús convierte el agua en vino, se nos dice que es una señal de que Jesús tiene mejores cosas preparadas más adelante. La segunda señal, el Evangelio de Juan nos dice que es en Juan 4, 46 al 54, cuando un centurión se acerca a Jesús pidiéndole que sane a su hijo y Jesús lo sana a la distancia. Es la señal de que la palabra de Jesús es suficiente para sanar. A partir de ahí, el Evangelio de Juan ya no nos dice cuáles son las siguientes señales, tenemos que inferirlas, pero la mayoría de los estudiosos están de acuerdo que la tercera señal es cuando Jesús sana al paralítico en el estanque de Betesda, la señal de que Jesús puede cambiar nuestra condición de vida, aun si hemos estado en ella por mucho tiempo. La siguiente señal, la número 4, es la multiplicación del pan. Jesús suple nuestras necesidades más profundas con Él mismo. Jesús dice, yo soy el pan de vida. La quinta señal es cuando Jesús le da vista a un ciego. Jesús abre nuestros ojos para que podamos verlo aún en medio del sufrimiento. La sexta señal es la señal de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro para indicar que está dispuesto a entregarse por amor para que tengamos vida. Pero la séptima señal no sabemos exactamente cuál es. Aquí tengo que ser franco con ustedes. Hay una cierta discusión entre los estudiosos. Eh, por cierto que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, se nos dice que Jesús hizo otras señales, ¿verdad? Pero que estas son suficientes para que creamos. Personalmente creo que la séptima señal es precisamente la resurrección, porque empezando casi el Evangelio en el capítulo 2, cuando Jesús en el Evangelio de Juan entra al templo y saca a los cambistas, los religiosos le dicen, ¿qué señal nos das para realizar esto? Y Jesús les dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, refiriéndose, nos dice el Evangelio, a su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, los discípulos se acordaron que Jesús había dicho, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Así que creo que esa es una suficiente evidencia para decirnos que efectivamente la resurrección es la señal más grande de Jesús, de su presencia en Jesús, de Jesús. Ese primer día después del caos, de la destrucción que había sucedido el viernes y el reposo del sábado, María se acerca para ver a Jesús y encuentra la tumba abierta.
Yo me imagino que creyó que alguien se lo había robado o quizás los discípulos lo habían tomado y entonces se regresa con los discípulos a donde estaban escondidos para avisarles que se han llevado al Señor, se han llevado del sepulcro, dice, y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces, Pedro y Juan salen hacia la tumba y van corriendo juntos. Llega primero Juan porque es más joven, pero al llegar ahí se detiene. Y Pedro, en típico personaje de Pedro impulsivo, decide entrar a la tumba. Entra después Juan y ven que está vacía la tumba. Solamente ven las vendas y el sudario aparte, acomodados. Y esto indica que no es una tumba que antes hubiera estado vacía. Una tumba vacía no tendría ahí un sudario. También indica que nadie se había robado el cuerpo de Jesús, porque un ladrón que se quería robar un cuerpo no dejaría el sudario dando evidencia de que había estado ahí. Así que lo único posible ahí es que el cuerpo de Jesús estaba allí, pero ahora ya no estaba, había desaparecido. El discípulo amado, nos dice el texto, cree, 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 probablemente cree en la resurrección. Interesante porque tanto Pedro como Juan vieron exactamente lo mismo. Vieron una tumba vacía, vieron el sudario y las vendas aparte, pero solamente el discípulo amado cree, cree. Y nos dice el texto que creyó porque todavía no habían entendido las escrituras. Me puse a investigar qué significa ese pasaje en particular. Creyó porque todavía no habían comprendido las escrituras. Es decir, creyó sin haber tenido un entendimiento de la Biblia. Creyó por la experiencia que había tenido con Jesús. Y no solamente la experiencia de haber entrado en la tumba vacía y ver las vendas aparte, sino la experiencia de haber estado con Jesús durante todo ese tiempo. El discípulo amado siempre es el discípulo que está más cerca de Jesús. 3 discípulos aparecen con Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Juan, quien creemos es el discípulo amado, siempre está más cerca de Jesús. Es aquel que incluso se recuesta en el pecho de Jesús en la última cena. Estando tan cerca de Jesús, teniendo una experiencia tan cercana y tan profunda de Jesús, cuando ve la tumba vacía, cree, aunque no termina de entender por completo todo, no termina de entender lo que está sucediendo, cree. Yo me imagino que si Juan y Pedro se hubieran quedado en esa tumba, probablemente les hubiera pasado lo mismo que a María, se hubieran encontrado con Jesús. Porque primero hay una serie de evidencias, una serie de rastros que llevan hasta ese encuentro con Jesús. La primera evidencia es que la piedra ha sido removida. La segunda evidencia de que Jesús ha resucitado, desde luego, es la tumba vacía. La tercera, las vendas y el sudario. Y entonces aparecen unos ángeles y finalmente aparece Jesús. Y si Juan y Pedro se hubieran quedado ahí, se hubieran encontrado con Jesús, pero ese es un privilegio que solamente le corresponde a María. María Magdalena, después de que se han ido los discípulos, decide quedarse, decide esperarse ahí en la tumba. Decide esperarse como se esperó en la cruz de Jesús. No huyó cuando los discípulos huyeron, sino que se quedó en la cruz de Jesús, siguiéndolo a través del juicio, del castigo, de su crucifixión, en su muerte y ahora en su sepultura. Y está ahí, se asoma a la tumba y ahora ve 2 ángeles. Los ángeles le preguntan a María, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras?, le preguntan. Y ella, todavía desconcertada, no ha creído, dice, se han llevado a mi Señor y, y no sé dónde lo han puesto. Sigue creyendo o sigue pensando que Jesús ha muerto, que está en algún lugar, pero no sabemos dónde. E inmediatamente se encuentra, ahora sí, con Jesús resucitado, que le pregunta una vez más, María, oh mujer,
¿por qué lloras y a quién buscas? El texto del Evangelio nos dice que ella pensó que era el hortelano y le pregunta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está. No conoce a Jesús, no lo puede reconocer todavía. La mente de María está en todas partes y no puede identificar a su maestro. Sí lo ha conocido antes, pero no lo conoce en ese momento. Quizás en su mente lo único que recuerda es el cuerpo y el rostro desfigurado de Jesús. Lo ha dado ya por muerto. Y Jesús se le aparece, pero ella no lo reconoce, porque como más adelante veremos en el Evangelio de Juan, el cuerpo de Jesús es un cuerpo transformado, es un cuerpo renovado, que no alcanzamos a entender cómo es eso posible. No es un cuerpo espiritual en el sentido de que atraviesa las paredes. Bueno, sí, porque entra cuando los discípulos están encerrados, pero es un cuerpo que también recibe alimento, que come, que puede ser palpable. Es un cuerpo transformado, es un cuerpo distinto y por eso María no lo reconoce. Pero sí lo identifica con el hortelano o con el jardinero. Estando pues la tumba en un jardín, lo más lógico era pensar que el hombre que estuviera ahí temprano en la mañana sería el jardinero atendiendo el huerto. Y en un sentido, María tiene razón. Jesús es el jardinero, es el nuevo jardinero. Recordemos que cuando Pilato presenta a Jesús el día viernes, dice, he aquí el hombre. Y como he repetido, ya casi está el cansancio, el Evangelio de Juan es básicamente un desarrollo del libro de Génesis, de los capítulos 1 y 2, aplicado a Jesús. El día sexto de la creación, Dios crea al hombre y lo pone en el jardín del Edén para que lo cuide y lo cultive. Así que cuando María ve a Jesús y piensa que es el jardinero, no está tan equivocada. Jesús es el nuevo Adán, es el nuevo hombre, la cabeza de la nueva creación, es el nuevo jardinero encargado de cuidar el nuevo jardín del Edén para que produzca nueva vida y nueva creación. Jesús es el nuevo Adán, el nuevo jardinero que se encuentra con María. María no lo reconoce todavía hasta que Jesús la llama. María, maestro, exclama alegre la mujer. ¿Alguna vez ha escuchado que el Señor llame su nombre? En ese momento de angustia, de profundo dolor, de preocupación, y escucha que el Señor la llama, le llama por su nombre. Suena distinto cuando el Señor nos llama por nuestro nombre, cuando el Señor nos señala como sus hijos, como sus hijas. Un niño dijo alguna vez que el amor es cuando alguien dice tu nombre y sabe que tu nombre está seguro en sus labios. Y María escucha el nombre, su nombre en labios de Jesús. María, y lo reconoce. Maestro, maestro mío. Y es que María es la discípula por excelencia. Es la verdadera discípula que sigue a Jesús, que lo sigue hasta la cruz, que lo sigue hasta la tumba, pero que también lo reconoce cuando la llama por su nombre. Jesús dice en el capítulo 10 que las ovejas verdaderas de Jesús escuchan su voz y lo siguen. Y ella, esa ovejita, escucha la voz de su pastor y se lo encuentra ahí resucitado. Pero más hermoso que ser discípulo de Jesús, creo yo, es ser conocida por Jesús. No solamente se trata de que nosotros conozcamos a Jesús, sino que Jesús nos conoce. Conoce lo más profundo de nosotros, nuestro dolor, nuestra angustia, y nos llama por su nombre. Así que María tiene este encuentro profundo con Jesús,
su relación con Jesús se renueva, se siente amada, se siente conocida, ha visto a Jesús resucitado y entonces ahora cree. Se arroja a Jesús, lo quiere abrazar, lo quiere detener. Jesús le dice, no me detengas todavía, no he ido hacia el Padre, pero le indica que vaya y le avise a sus discípulos que Jesús ha resucitado y que los va a encontrar con ellos. Les dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hay algo interesante en la manera en la cual Jesús ahora se refiere a sus discípulos al hablar de ellos como sus hermanos. Nunca antes en el Evangelio de Juan Jesús ha llamado a sus discípulos de esa manera. Les decía que eran sus discípulos, en algún momento les dijo que eran sus siervos, les dice que son sus amigos, les llega a decir que son sus hijitos, pero nunca les había dicho que son mis hermanos. Y Jesús había hablado acerca de su Padre, Jesús hace la voluntad de su Padre, del Padre que lo envió, pero nunca había dicho que su Padre era el Padre de ellos. Pero ahora en la cruz, o en la tumba vacía, en la resurrección, Jesús les dice a mis hermanos que voy a mi Padre, que es el Padre de ustedes. Jesús nos convierte en sus hermanos ahora en la resurrección. Es esta familia que en la cruz se estaba formando cuando Jesús le dice al discípulo amado y a María que se reciban unos a otros, pero ahora en la resurrección Jesús es nuestro hermano y el Padre de Jesús es nuestro Padre. Y nos invita esta porción a que creamos en Jesús. En el primer capítulo del Evangelio dice que a los que creen en su nombre, a los que lo recibieron, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente creemos en Jesús, no solamente creemos en la cruz de Jesús, creyendo en la resurrección de Jesús, somos también hijos del Padre y hermanos de Jesús. Esta porción termina con que María sale para darle las noticias a los discípulos de que ha visto al Señor y todo lo que Él le había dicho. María se convierte entonces en la primera mensajera de la resurrección, la primera evangelista, si lo pensamos en estricto sentido, aunque no escribe desde luego ningún evangelio, es la primera evangelista, la primera mensajera de la resurrección, la primera apóstol porque es enviada por Jesús para anunciar que Cristo ha resucitado. Así que al venir en este día domingo, recordando, conmemorando, pero sobre todo celebrando la resurrección de Jesús, recordamos que ya no caminamos en la sombra, en la penumbra, en la tristeza del sexto día, del séptimo día, el día de reposo. Vivimos en la resurrección del primer día de la semana, donde tenemos vida nueva. En medio de nuestra angustia, de nuestro dolor, el Señor nos habla, nos llama por nuestro nombre y podemos saber no solamente que conocemos al Señor, sino que el Señor nos conoce, nos llama en nuestra angustia y nos invita a seguirle, a caminar con Él. Nos invita también a que seamos mensajeros, mensajeras de la resurrección de Jesús. Que donde quiera que vayamos, anunciemos que Cristo ha resucitado y que Cristo es el nuevo jardinero que trae vida nueva a la creación y que en Él tenemos nosotros una nueva relación con Dios, como nuestro Padre, con Jesucristo como nuestro hermano. Somos una familia unida, sí, por la sangre de Jesús vertida en la cruz, pero también por el poder de la resurrección y la vida nueva que ha comenzado a florecer. Amén.